He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Buenas noches, aquí estamos otra vez, listos y dispuestos para reflexionar en la palabra del Señor una vez más. Y vamos a orar. Padre Celestial que estás en gloria, bendito sea tu nombre, Padre, por los siglos de los siglos. Que se haga, Señor, tu voluntad en el nombre de Jesús, a través de tu palabra, en mi vida, en la vida de los que la escuchan. Que podamos entenderla, reflexionar y poderla poner por obra a través del poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tuya la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, el poder, Padre Celestial, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oro, amén y amén. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí Juan el Bautista estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel por predicar la palabra, y él envió a 2 de sus discípulos a buscar a Jesús y a preguntarle si él era el Mesías, el Cristo, el que ellos estaban esperando. Y Jesús le dio aquí una respuesta. Juan el Bautista tenía tiempo y la única tarea por la que él nació fue para predicar la venida del Mesías, la venida del Redentor, la venida del Cristo, la venida de Jesús. ¿Y qué pasó? No solo predicó, sino también le bautizó a Jesús. Cuando lo vio dijo, ahí viene del que yo hablo siempre, él es el que había de venir. Yo no soy digno, pero ni de desatar los zapatos de él. Las sandalias de él no soy digno de desatar. ¿Y qué hizo Jesús? Fue bautizado por él. ¿Y qué vio Juan al ser bautizado? Juan vio al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma encima de Jesús y escuchó una voz en el cielo, que era la voz del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, en el cual yo tengo complacencia. Juan viendo eso, sabiendo lo que él hacía, tuvo una duda aquí. En el verso 3, como podemos ver, dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan tuvo un ministerio muy poderoso. Mucha gente se arrepintió y se convirtió de sus malos caminos a los buenos. Mucha gente se acercó al reino de Dios a través de la predicación de Juan el Bautista. Por lo tanto, tuvo éxito, pero no era un éxito como el de la gente espera. Pues no era un éxito como el que la gente ve ahora de los pastores ricos, de la prosperidad y todo eso. No, yo hablo de un éxito espiritual, porque él logró cumplir la tarea que el Padre le puso. Él vivió solo en el desierto, él se apartó totalmente de todos. Vivió como mucha gente ahora en el mundo podría tacharlo de loco, porque él estaba solo, comía insectos, de eso se alimentaba, de langostas y de miel. No langostas del mar, langostas que son una especie de grillos. Y no se vestía con vestiduras caras ni mandadas a hacer por gente ejecutiva o lo que sea, no. Él se vestía con piel de camello. Entonces, no era clase de éxito material, sino espiritual, ¿verdad? Tuvo un ministerio exitoso y un ministerio poderoso, porque era respaldado por el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué pasó? Habiendo hecho todo esto, habiendo visto lo que vio cuando bautizó a Jesús, todavía le mandó a preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y hablando de Jesús mismo dijo que nadie ha sido ni será mayor profeta que Juan el Bautista. En este mismo capítulo lo dice más adelante. En el 11 dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, él siendo aún el mayor, dudó. ¿Pero por qué dudó? ¿Por qué dudó? Tal vez por la situación en la que estaba, porque dijo, no sé por qué habrá pensado, pero yo me imagino que él estando preso, dice, tal vez se preguntó, yo estoy preso por predicar el evangelio que se me fue encomendado, y aquel que yo pensé que era está allá afuera, ¿por qué no me viene a libertar? ¿Por qué no tiene el poder para hacerme libre de la cárcel? ¿Será que será él de verdad? Yo no sé qué estaba pensando Juan el Bautista. No estoy diciendo que estaba pensando eso, pero en su humanidad yo me imagino tal vez, como nosotros, si yo tengo esta enfermedad, ¿será que existe Dios? Si yo estoy pasando por esto, ¿será que Dios está ahí y de verdad tiene el control de todo? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo a los discípulos de Juan el Bautista que Juan el Bautista mandó a buscar a Jesús y le dijo, ok, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, si reflexionamos aquí, veamos lo que Jesús vino a hacer. Pero si reflexionamos también en el 4, dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros también. Esta es la tarea que nosotros tenemos. Contar lo que Jesús hizo por mí y lo que hizo por ti. Contar lo que Jesús hace y lo que ha hecho y lo que hará todavía. Hacer saber a la gente que tiene dudas, a la gente que no conoce, presentarles a Jesús, ¿verdad? Entonces dice que los ciegos ven. Aquí vemos lo que Jesús vino a hacer y a la vez vino a deshacer, porque el pecado oscurece la vista espiritual, pero con Jesús ahora los ciegos ven. Dice, los cojos andan. O sea, el pecado incapacita, deja paralítico al ser humano espiritualmente, pero Jesús vino a deshacer eso. Los leprosos son limpiados. El pecado mancha, el pecado ensucia, pero Jesús vino a limpiarlos, vino a limpiar todo ese pecado. Los sordos oyen. El pecado produce sordera. Te prediquen, te digan lo que te digan. Te entra por un oído, te sale por el otro, ni siquiera te entra. Porque el pecado ensordece la vida espiritual. Pero Jesús vino a recobrar la capacidad de poder escuchar su palabra. Los muertos son resucitados. El pecado condena a muerte. Pero ¿qué hizo Jesús? Vino a salvar lo que se había perdido, a resucitar muertos en carne propia, pero espiritualmente. Y dice por último, y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea, el pecado devasta, te deja sin nada espiritualmente, te deja en el suelo. Pero Él vino a rescatarte y a dar todo lo que tú necesitas espiritualmente. Jesús vino a conquistar todo lo que el pecado vino a deshacer al mundo por la culpa de Adán y Eva, de Satanás, que tentó a Eva. Por la culpa de él, Jesús vino a deshacer todo lo que venía desde entonces. Y el producto de eso es la ceguera, los paralíticos, los leprosos, los sordos, los muertos, los pobres, físicamente,
espiritualmente, los paralíticos, los de espíritu y los del alma incapacitada, que no pueden hacer nada, nada prospera, los ciegos, los que no pueden ver nada, que ven milagros, que ven la mano de Dios, que ven el amanecer, la lluvia, no pueden ver la mano de Dios en nada, los leprosos, los de un espíritu y un alma manchada, llena de pecado, impura, asquerosos, sordos, que no pueden oír la palabra de Dios, la oyen, no la entienden, no pueden ponerla por obra. Él vino a deshacer todo eso. Los muertos, la gente muerta en pecado, que no se da abasto en el pecado, el adulterio, fornicación, adicciones, drogas, alcohol, lo que sea, asesinatos, violaciones, todo eso lo vino a deshacer Jesús. Los pobres en espíritu y los que no tienen nada espiritualmente, no tienen paz, no tienen sosiego, no tienen gozo. Lo único que conocen es la depresión y las ganas de suicidarse. Los pobres que no tienen nada, que el diablo lo único que tienen es el diablo, las ataduras del diablo y las cadenas que el diablo les puso. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Él vino a darle la vista a los ciegos, a darle la capacidad de andar a los cojos, a limpiar a los leprosos, a darle el sentido de escuchar a los sordos, a darle vida a los muertos y a darle el evangelio a los pobres. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, como dice el verso 4, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Y nosotros no solo vemos y lo oímos, nosotros los cristianos lo hemos vivido, porque nosotros estábamos ciegos, estábamos cojos, estábamos leprosos, estábamos sordos, estábamos muertos, estábamos pobres espiritualmente. Pero Jesús vino a deshacer todo eso y eso lo tenemos que decir. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Entonces te invito a que reflexiones en qué tan ciego estabas, en qué tan cojo estabas, en qué tan leproso estabas, en qué tan sordo estabas, en qué tan muerto estabas y en qué tan pobre estabas. Para que le dé gloria a Dios esta noche por Jesucristo y para que hables de Jesucristo en estos tiempos que la gente lo necesita. Y que por medio de esta palabra puedas valorar lo que es el sacrificio de Jesús y te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a los caminos del Señor. Vamos a orar porque esto ha sido la palabra de hoy. Y te invito nuevamente a que hables de Jesús y lo que hizo por tu vida, para que también lo puedas hacer en otras personas y seas esperanza para la vida de los demás. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, que es una palabra fresca, Señor, una palabra, un refrigerio, Señor, tan grande para mis huesos, un refrigerio para mi carne, Señor, vida, Señor, para mi cuerpo, para mi espíritu y mi alma. Pues tu palabra es la que vivifica, tu palabra es la que santifica. Ayúdame, Señor, a poderla poner por obra y hablar más de lo que tú has hecho en mí, no solo en mí, en los que están a mi alrededor, y testificar por medio del poder de tu Espíritu Santo lo que Jesús ha venido a hacer, a deshacer las obras del mal. Gracias por ese sacrificio tan grande, la cruz del Calvario que diste, Padre Celestial, con tu Hijo amado Jesús, el amado Maestro, el Santo, poderoso, el Cordero perfecto. Amén, aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Él oro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga. Cristo te ama. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.